Hace 2 años que Henry Townsend se mudó al apartamento 302 de South Ashfield Heights, un edificio de apartamentos de Ashfield, ciudad de tamaño medio. Henry era feliz y disfrutaba de su nueva vida. Pero algo extraño había ocurrido hacía 5 días. Desde entonces, cada noche, tenía el mismo sueño. Y otra cosa, no podía abandonar el apartamento 302. La Wish House fue fundada por miembros de la organización sectaria, cuando ésta daba aún sus primeros pasos de asentamiento en Silent Hill y, por consiguiente, cuando aún nadie podía sospechar de sus malas intenciones, ni nadie podía llegar a pensar que dicha organización traería consigo la perdición del pueblo y, quién sabe, tal vez también del resto del mundo más adelante. Declarada haber sido creada para acoger, criar y hospedar a niños abandonados o huérfanos de Silent Hill y de pueblos circundantes, la Wish House comenzó su actividad casi al mismo tiempo en el que el culto empezaba a expandirse por las calles de Silent Hill, sin que nadie pudiera sospechar cuáles eran realmente sus objetivos e incluso consiguiendo que la población obtuviera una falsa primera impresión de bondad por parte de la secta, la cual consiguió implantar entre la gente una imagen de benevolencia gracias a esta maniobra, que en nada se correspondía con sus auténticos fines. La Wish House era en realidad una de las tapaderas que ocultaban las horrendas y secretas actividades del culto a los ojos de la gente. En el delirio de su fe piensan sin dudarlo que esa maldad que deforma la realidad que nos rodea cuando Samael está cerca es la clave y el camino hacia la purificación. Los niños constituían una buena fuente de sacrificios humanos para Samael, una abundante materia prima para practicar con ella las diferentes formas de atracción o de encarnación del maligno Dios que el culto investigaba por medio de libros y otros textos oscurantistas. Paralelamente a todos estos acontecimientos, un nacimiento secreto y no deseado tenía lugar en la habitación 302 de unos apartamentos de alquiler en South Ashfield, una localidad cercana a Silent Hill. Tras dar a luz, los padres de la criatura la abandonaban y huían de allí para siempre, sin que jamás se volviera a saber nada de ellos y dejando a su hijo recién nacido totalmente solo en el interior de la silenciosa y vacía habitación. Fue al cabo de poco tiempo cuando el portero de estas viviendas de alquiler se percata de la situación, se acuerda inmediatamente del orfanato de un pueblo vecino que se está granjeando una muy buena fama por sus atenciones y cuidados con niños abandonados, así que decide entregarlo allí, y de este modo es como llega a la Wish House Walter Sullivan, nombre que eligieron en dicho orfanato ante el hecho de que el bebé ni siquiera había recibido un nombre de sus padres naturales. El destino de Walter, como el destino del resto de los niños que ingresaban en el orfanato, no tenía desde entonces mucho margen de decisión. O bien iba a ser sacrificado en honor a Samael, o bien sería sometido a horribles rituales necrománticos con los que se intentaba materializar o atraer al oscuro Dios, o bien sería adoctrinado como sacerdote del culto para trabajar a sus servicios y mostraba las dotes adecuadas. Sin embargo, Sullivan quedó descartado como posible sacerdote desde los primeros momentos debido a su carácter rebelde, poco obediente y constantemente desafiante. El pequeño Walter no había experimentado jamás lo que significaba tener unos padres, y al vivir recluido en el orfanato tampoco había podido asimilar un concepto claro de familia. Su principal obsesión era conocer de dónde venía, conocer quiénes eran sus padres, y más concretamente aún, estar con su madre. Después de mucho reflexionar sobre ello, llegó a una conclusión fruto de su mente infantil mezclada con su inexperiencia en sentimientos familiares, conclusión que, a pesar de ello, para él se convirtió en algo inamovible. Para Walter Sullivan, su madre era la habitación 302, el lugar donde había nacido y, por ende, el lugar del que procedía. En muchísimas ocasiones, Walter se escapaba del orfanato y se iba él solo, e incluso a pie, a ver a lo que él creía que era su madre, emprendiendo unos viajes que podían durar incluso más de un día. De este modo, el niño se colaba en el bloque de apartamentos, llegaba a la puerta de la habitación 302 y la golpeaba y le hablaba, pidiéndole que le abriera la puerta como si la propia habitación se tratara de su madre.
La repetición sistemática de este tipo de acontecimientos y el hecho de que su entorno siempre le impedía que se reuniera con su madre y la alejaba de él, fue sumiendo a Sullivan en una frustración y en una amargura que tuvieron como consecuencia una agudización de su rebeldía, así como la aparición de comportamientos violentos y agresivos con los que desahogaba sus sentimientos de dolor y negatividad. Dichos comportamientos extremadamente violentos se produjeron contra otros niños e, incluso, contra miembros del culto, lo cual parecía indicar que el joven Walter tenía sus horas contadas. Sin embargo, el culto, observando la situación, tuvo una idea con la que tal vez podrían aprovecharse del odio del chico, utilizándolo para cumplir sus fines. La manipulación que el culto ejercería sobre Walter Sullivan para conseguir sus fines estaba a punto de comenzar. Muchos eran los textos arcanos y necrománticos que manejaba el culto y en los que aparecían diversas maneras posibles de invocar a Samael. Uno de ellos era un ritual que garantizaba con su realización la aparición de Samael en nuestro plano material. Dicho ritual era el denominado 21 sacramentos, y consistía en matar a 21 personas, representando cada una de las víctimas el nombre de cada uno de esos 21 sacramentos, es decir, no consistía en liquidar a 21 víctimas al azar. Según los textos, la seguridad de que Samael apareciera de una vez por todas, si se le honraba con estas 21 muertes era casi segura, pero el problema es que realizar una serie de 21 asesinatos concretos y estudiados, no al azar. Walter comenzó su escalada de asesinatos movido por sus deseos irrefrenables de volver a estar con aquello que él creía su maid, sin sospechar en ningún momento que tal ritual tenía otra consecuencia muy diferente a la que él le atribuía. Hasta que el caos que desató el culto a Samael engulló al pueblo de Silent Hill, el caso de un asesino en serie suelto que merodeaba los alrededores era el acontecimiento más impactante que jamás se había vivido en la localidad. Sin embargo, Sullivan no pudo llegar a consumar el ritual de los 21 sacramentos en su totalidad, ya que fue detenido y encarcelado por las autoridades de la zona antes de que hubiera podido dar muerte a esas 21 personas. La estancia de Sullivan en la prisión de Silent Hill no fue demasiado duradera. Walter Sullivan se suicidó en su celda, clavándose el mango de una cuchara en el cuello. Según algunos rumores, Sullivan llegó a este extremo preso de los remordimientos y, según sus propias palabras, obligado por un demonio rojo que le atormentaba, Walter Sullivan desapareció de la circulación, dejando incompleto el ritual de los 21 sacramentos, pero Walter vuelve del más allá a finalizar aquello que dejó incompleto en vida, los 21 sacramentos. Ritual por el que cree que conseguirá reunirse con su madre, cuando en realidad la única utilidad de tal ritual es invocar definitivamente a Samael. Por lo tanto, y como consecuencia directa de tales hechos, la habitación 302 comienza a sumirse en el caos, propiciado por el retorno de Sullivan del más allá, envuelto en el halo demoníaco de Samael, que ha permitido su retorno y que parece darle alas para la consecución definitiva de sus objetivos. Henry Townsend se ve arrastrado hacia una serie de horribles experiencias, que son la demencial representación de los sentimientos y recuerdos de un psicópata mezclados con la demoníaca maldad de un dios desconocido y perverso, de modo que los delirantes mundos por los que se mueve intentando huir del horror serán el fruto de esa mezcla. Sin embargo, Henry desconoce que él mismo es una parte vital en los planes de Sullivan. El último de los 21 sacramentos, el denominado la sabiduría, siempre había supuesto un quebradero de cabeza para Walter. ¿Qué persona podría representar adecuadamente tal virtud para que su sacrificio completara el ritual? Elegir a la persona adecuada era difícil y arriesgado, ya que una elección equivocada daría al traste con el ritual completo y convertiría las 20 muertes anteriores en algo inútil. Sin embargo, y como ya se ha dicho, Sullivan no pudo terminar estas reflexiones, ni llegar a ninguna decisión definitiva sobre qué persona debería ser asesinada en 21º lugar, ya que su matanza ritual fue interrumpida por las autoridades antes de que pudiera llegar a completarse. Walter encierra a Henry en su habitación, asegurándose así de que no escape y de que siempre lo tendrá a su disposición cuando sea necesario.
A continuación, y mientras Sullivan continúa con su tarea de completar los 21 sacramentos y continúa dando muerte al resto de ellos, obliga a Henry a ser testigo de todo para así hacerle ganar en sabiduría, como un maestro que enseña a su alumno para que sea sabio. La puerta está cerrada con candados colocados desde el interior, las ventanas se han vuelto irrompibles y nadie lo puede oír fuera del apartamento. Un agujero grande aparece en la pared de su cuarto de baño de forma inexplicable, y Henry entra en él intentando escapar. Desde ese momento entra a una red de agujeros que lo llevan a través de una serie de sueños o mundos relacionados con Silent Hill. En su apartamento, Henry descubre una pequeña grieta que le permite espiar a su vecina, Eileen Galvin. Ella parece estar preocupada por Henry aunque no lo conoce muy bien. Junto con el superintendente del edificio, Frank Sunderland, Eileen trata de contactar con él, pero no lo puede oír ni percibir de ninguna manera. Sunderland menciona que no es la primera vez que algo así sucede en el apartamento de Henry. Es así como Henry pasa por diferentes situaciones y dimensiones que lo conducen a través de realidades retorcidas en la que se va completando el ritual. Eileen es una de las víctimas, y se logra colar en las dimensiones alternas, en las que es atacada constantemente por espíritus que la poseen y la marcan con números. Es así como se va abriendo paso Henry hasta lograr descubrir un ente en el cuarto, que le advierte de todos los sucesos diabólicos que encierra en sus paredes y el ritual de Walter, quien es encontrado en un cuarto secreto, en lo que aparentemente es un cadáver que es alimentado por recipientes de sangre. Al final Walter y Henry se enfrentan. Uno para salvar su vida y la de Eileen y el otro para completar el ritual. En uno de los finales, Walter logra su cometido, asesinando a Henry y Eileen, completando así el ritual de los 21 sacramentos, reviviendo a su madre y despertando al demonio Samael.